Muy bien, buenos días con todos mis queridos hermanos. Estamos hoy domingo reuniéndonos para poder adorar al Señor, pero también para poder aprender su palabra. Y hoy domingo queremos también estar compartiendo con ustedes este tiempo de la palabra de Dios y estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 4 y vamos a estudiar el día de hoy este pasaje, pero antes vamos a orar y pedirle a Dios que prepare nuestro corazón. Amado Dios, gracias te damos por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y ahí en casa, Señor, los hermanos que se encuentran, que puedan ver el video, que puedan escuchar tu palabra, que tú puedas a través, Señor, de tu palabra animarnos, exhortarnos, pero también, Señor, que tú puedas marcar cosas que en nuestra vida están mal y que tenemos que corregir y cambiar porque tú deseas lo mejor para nuestra familia, para nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir Génesis capítulo 4 y estamos estudiando en esta hora este hermoso libro de Génesis que es el comienzo de muchas cosas. Vimos la semana pasada el comienzo del mal, cómo comenzó el mal. Hemos dicho que si bien es cierto, no podemos hablar acerca de un origen del mal, pero podemos hablar acerca de un comienzo del mal que comenzó obviamente en el cielo, pero aquí en la tierra, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Así que vamos a estudiar ahora en este pasaje, en el capítulo 4, la descendencia humana. Ese es el capítulo que nos toca ver y en cuanto a la descendencia humana, podemos ver a Adán y Eva que pecaron y fueron lanzados fuera del huerto del Edén. Ahora, fueron lanzados fuera del huerto del Edén por dos razones. En primer lugar, porque Dios no quería que ellos vivieran en esa condición. Recuerda que cuando el hombre pecó, se rompió la comunión con Dios. De tal forma que el hombre se avergonzó y quería cubrirse y se escondía. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios se rompió. Dios no quería que el hombre viviera lejos de Dios por la eternidad. Pero la segunda razón por la cual Dios los expulsa del huerto del Edén es para cumplir su promesa de un Salvador. Dios le prometió al hombre que él traería de la descendencia de Adán y Eva un Salvador, uno que iba a venir a redimir a toda la humanidad. Entonces vamos a ver aquí cuatro aspectos importantes acerca de ese hecho importante que es la descendencia de Adán. Entonces vamos a ver allí en el capítulo 4, vamos a ver ahí cómo se produce esa descendencia. Y vamos a ver ahí en primer lugar un nacimiento prometedor. Mira el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Dice la escritura, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Interesante la escritura aquí cuando nos narra este hecho de que Adán y Eva conoció, dice, Adán conoció a su mujer. Está hablando de una relación muy íntima que se da en el matrimonio, como resultado, obviamente, es el nacimiento, la procreación de los hijos. Y aquí vemos que Adán y Eva, ¿no es cierto?, tuvieron su primer hijo. Ahora es interesante qué nombre le pusieron a su primer hijo. Dice la escritura que le llamaron Caín. Ahora, ¿qué significa la palabra Caín? Caín significa he adquirido, he adquirido. Este nombre que le ponen a Caín probablemente nos muestra ese anhelo que tenía tanto Eva como Adán de que la palabra de Dios se cumpliera. Dios les había prometido que de su descendencia iba a levantar al Mesías. Probablemente podemos pensar que Eva y Adán estaban pensando que Caín iba a ser ese Mesías, que Caín iba a ser el Salvador de la humanidad. Ahora, nosotros vamos a ver a través de la historia que Adán y Eva abrazaron un niño pensando que iba a ser el Salvador, pero lamentablemente ese niño, que es un hijo prometedor, se convierte en un asesino.
Y es triste pensar que aún nosotros como padres podemos criar a nuestros hijos y darles todo el amor que nosotros podamos prodigarles, pero si no hacemos lo que corresponde, si no les guiamos en el temor de Dios, y ojo, nosotros podemos hacer toda nuestra parte, pero si ellos no obedecen al Señor, entonces esa promesa que uno espera en los hijos no se va a cumplir. Ahora, vamos a ver ahí que también tuvieron un segundo hijo. Versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, mira este pasaje, porque aquí estamos viendo de que, si bien es cierto, Dios había prometido que iba a traer a uno de la simiente de Adán y Eva, que iba a ser el Salvador. Sin embargo, aquí vamos a observar que Dios, de alguna manera, también va a permitir este acontecimiento tan triste en la historia de la humanidad. Vamos a encontrar aquí que Dios permitió que Caín, de alguna manera, tomara decisiones que definitivamente no es algo que Dios va a aprobar. Pero vamos a ver aquí que también Caín tuvo un hermano, y el nombre de Abel significa vanidad, algo pasajero, algo efímero. Ahora, ¿por qué puso Adán y Eva Abel a su segundo hijo? Romanos capítulo 8, versículo 20, ahí podemos observar en Romanos capítulo 8, versículo 20, que Dios había sujetado, dice, a toda la creación a vanidad. ¿Qué significa? Como consecuencia del pecado, el mundo, la naturaleza, la creación, iba a caminar hacia una decadencia. Eso es fruto del pecado, eso es consecuencia del pecado. Así, por tanto, cuando el Señor promete un Salvador, no es solamente salvar al hombre, sino también a toda la creación. Por eso hablamos de una redención no solamente humana, sino una redención cósmica. Es decir, que Dios va a venir para poder restaurar todas las cosas, y la salvación alcanza no solamente al hombre, sino a toda la creación que está sujeta a vanidad. Seguramente Adán y Eva, cuando pusieron a Abel, a su segundo hijo, pensaron en que toda la creación estaba sujeta a vanidad, sujeta a esa decadencia, pero que eso iba a ser algo temporal, porque iba a venir un Salvador. Ahora, pensamos aquí en Caín, ¿no es cierto? Lamentablemente Caín, podemos mencionar que tenía toda la esperanza de los padres en convertirse en aquel hijo prometedor para sus padres. Sin embargo, tenemos que recordar algo como padres. ¿Sabes? Necesitamos guiar a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo los va a orillar hacia el pecado. El mundo los va a orillar hacia el pecado. Este sistema de este mundo que está en contra de Dios, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le llama bueno, y entonces empieza a ir en contra de todo el orden de Dios, de todo lo que Dios ha establecido. Entonces nuestros hijos empiezan a recibir esa enseñanza, esa influencia del mundo, y lamentablemente, si los padres no estamos atentos a lo que les enseñan a nuestros hijos en la escuela, a lo que son las conversaciones que ellos tienen con sus amigos, a los programas que ven en la televisión o a las páginas de internet donde ellos navegan, lamentablemente tendremos hijos como Caín en nuestra familia. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en un mundo caído, en un sistema caído. Sabes, no pienses que tus hijos solo necesitan que tú suplas su necesidad física, alimento, vestimenta, casa, entretenimiento. Ellos necesitan que papá y mamá le lean la Biblia. Ellos necesitan que papá y mamá oren con ellos. Ellos necesitan que papá y mamá le hablen de Cristo, que les hablen del Salvador, que les prediquen a Cristo.
Ellos necesitan que papá y mamá puedan llevarlos a la iglesia y puedan enseñarles a temer a Dios y a caminar según sus mandamientos. Entonces vemos ahí en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, cómo comienza esta descendencia de Adán y Eva. Pero también podemos observar en el versículo 3 en adelante, podemos observar la ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda que agrada a Dios. Ahora, ¿por qué razón? Porque mira, desde un comienzo Dios estableció, ahora que el hombre había pecado, que el hombre se tenía que acercar a Dios a través de un sacrificio. Dios lo hizo. Dios, cuando Adán y Eva pecaron, ofreció un sacrificio y luego de ofrecer ese sacrificio por el pecado de Adán y Eva, les cubrió con pieles. Un símbolo de que aquel sacrificio iba a cubrir el pecado de los hombres. Ahora, estas enseñanzas la recibió Adán y se la pasó a sus hijos, a Caín y Abel. Caín y Abel. ¿Y cómo sabemos esto? Mira el versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, ¿cuántos años pasaron? No sabemos, pero ya no eran unos bebés, eran hombres. Y dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Recuerda que la escritura dice que Caín se volvió, ¿qué cosa? Labrador de la tierra, él trabajaba la tierra. Y Abel era un pastor de ovejas, él cuidaba las ovejas. Ahora, mira lo que hizo Caín. Cuando llegó el momento de traer una ofrenda, él trajo una ofrenda a Jehová, pero trajo una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Habría algo malo en traer una ofrenda del fruto de la tierra? Esa es una pregunta que vamos a responder en un ratito. Pero mira el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Recuerda aquí, la ofrenda que ellos tenían que traer era una ofrenda de sacrificio. ¿Por qué? Porque era el reconocimiento de que ellos eran pecadores. Pero también recuerda que las ofrendas eran traídas al altar. Y ojo, mira lo que dijo Abel. Abel trajo una ofrenda de lo más gordo de sus ovejas. ¿Por qué? Esa grasa, esa grosura que le llamamos de la oveja, era quemada y era de olor fragante para Dios. Una ofrenda de adoración para Dios. Así que esta es una ofrenda de adoración. Ellos estaban viniendo para adorar a Dios. Y ahora respondemos la pregunta. ¿Había algo de malo en que Caín trajera una ofrenda de la tierra? No. Si tú puedes ver en la Biblia, en el libro de Levíticos, vas a encontrar algunas ofrendas fueron alimentos. Algunas ofrendas fueron puños de harina, de flor de harina. No solamente eran animales, pero aquí vamos a ver por qué razón Dios va a rechazar la ofrenda de Caín. Dice acá la escritura, la ofrenda que agrada a Dios. Vamos a ver aquí que cada uno trajo su ofrenda a Dios, pero dice la escritura que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Que Dios aprobó. Ahora, ¿cómo podemos saber que Él aprobó la ofrenda? Bueno, podemos ver en la Biblia, por ejemplo, en la ofrenda que trajo Abraham, ¿no es cierto? Vemos descender fuego del cielo, consumir la ofrenda. Eso habla acerca de la aprobación de Dios. No lo sabemos, pero probablemente Dios mandó fuego del cielo que consumió la ofrenda de Abel, mas no la ofrenda de Caín. Evidentemente, ese hecho demostraba claramente que Dios estaba rechazando la ofrenda de Caín y aceptando la ofrenda de Abel. Caín trajo una ofrenda, pero trajo una ofrenda a su parecer. Él trajo una ofrenda que tal vez era lo que él podía traer a su manera, con sus fuerzas. ¿Sabes? Lo que podemos observar aquí es que, y lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice que
Abel se acercó con fe a Dios. ¿Sabes por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque Dios no solamente ve la ofrenda, Dios ve nuestro corazón. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo tú estás orando? ¿Cómo tú estás leyendo la Biblia? ¿Cómo estás, con qué motivación estás acercándote al templo con los hermanos a adorar a Dios? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cómo te acercas? ¿Sabes? No solo se trata de lo que tú le das a Dios, de tu ofrenda, se trata de tu corazón. Aquí está hablando de cómo Caín se acercó a Dios y se acercó sin fe, se acercó con su religiosidad, con su religión, porque él quería solamente cumplir un rito, una costumbre que había sido establecida por Dios. Probablemente tú y yo muchas veces hemos sido como Caín. Hemos leído a la Biblia por costumbre y oramos por costumbre y vamos a la iglesia por costumbre, pero no lo hacemos realmente con un corazón de adoración. Por eso la escritura, la palabra de Dios, dice ahí en Salmo 51, versículo 17, si puedes buscar en tu Biblia, Salmo 51, 17, dice la escritura, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios está mirando? ¿Tu ofrenda? No, Dios está mirando tu corazón. Cuando tú apartas de lo que Dios te ha prosperado en la semana, de lo que Dios te ha bendecido en el trabajo y te ha dado salud, y tú apartas algo, pero lo haces con un corazón religioso en el cual tú dices, bueno, lo voy a dar porque el pastor lo está diciendo, porque los demás lo hacen, para que, bueno, quiero cumplir. ¿Sabes? Ten cuidado que Dios rechace tu ofrenda. Ten cuidado que Dios desapruebe tu ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios está viendo con qué corazón te estás acercando a Dios. Cuando yo vengo y preparo un mensaje de la Escritura, ¿con qué corazón lo hago? ¿Lo hago para vanagloriarme? ¿Lo hago para cumplir con la iglesia? ¿O realmente lo estoy haciendo para adorar a Dios? Porque realmente quiero que las personas conozcan a Dios. Sabes, cada día tengo que confrontar mi corazón pecaminoso con la palabra de Dios para ser purificado, para ser lavado y limpiado. Yo necesito que Dios pueda trabajar en mi corazón, pero también lo necesitas tú. Tú también necesitas que Dios vaya sacando las impurezas de tu corazón. Necesitamos acercarnos a Dios con un corazón sincero y un corazón de adoración. Vamos a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Y mira lo que dice la Escritura. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Este pasaje está hablando acerca de la adoración. Este pasaje está hablando de cómo tú y yo nos acercamos a Dios. Y cuántas veces nos hemos acercado a Dios sin saber quién es Dios. ¿Sabes? Alguien dijo, Dios no puede ser comparado con nada ni con nadie. A veces nosotros nos acercamos a Dios pensando que Dios es una imagen, una estatua, que es semejante a nosotros los hombres, y no es así. La Biblia dice que Dios es espíritu y Él busca que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Cuando yo me acerco a Dios en espíritu, significa que yo estoy entendiendo su naturaleza, que yo estoy entendiendo que Él es santo, que Él es justo, que Él es todopoderoso, que no hay nadie que se compare a Dios, que es único, y entonces yo puedo adorarle y decirle, Señor, tú eres grande, tú eres un Dios eterno. Señor, yo no puedo entender cómo eres tú, pero quiero adorarte. Y sabes, cuando nosotros declaramos quién es Él y reconocemos quién es Él, podemos adorarle, pero muchas veces vamos fastidiados, decimos, bueno, voy a adorar, bueno, levanto mis manos, alabo a Dios, doy lo que me sobra.
A veces, bueno, voy a la iglesia porque ya falté 3 domingos y no quiero seguir faltando, pero no lo hacemos realmente entendiendo quién es Dios, a quién me estoy acercando. Y dice en espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque habla de un corazón sincero, de que yo me acerco a Dios porque verdaderamente Él merece mi adoración. Sabes, Él merece mi reconocimiento, Él merece que yo venga a darle mi tiempo el domingo para adorarle, Él merece que yo aparte algo de lo que Él me ha prosperado para darle para Él. Él merece que yo lea la palabra de Dios porque yo necesito conocer quién es Él y reconocer quién es Dios. Yo necesito de Él y necesito adorarle. Eso es adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, Caín no hizo esto. Caín se acercó a Dios con su religión y fue rechazado. Abel vivió tan corto tiempo, pero la Biblia dice que él se acercó con fe. Él buscó adorar a Dios. Y aunque Dios permitió que le arrebataran la vida, la Biblia dice que él alcanzó a agradar a Dios. ¿Qué persigues en la vida, mi querido hermano? ¿A quién pretendes agradar? ¿Al mundo? ¿A tu esposa? ¿A tu novia? ¿A tu pareja? ¿A quién pretendes agradar? ¿Te quieres agradar a ti mismo o quieres agradar a Dios? Sabes, hay una tercera cosa importante aquí que es la confrontación. Mira el versículo 6 en adelante, versículo 5 dice, pero miró con agrado a Caín pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y dice, decayó su semblante. Mira, aquí era evidente, Caín no había dado a Dios lo que Dios había pedido y se había acercado sin fe religiosamente. Dios rechaza su ofrenda. Pero eso afecta a Caín, pero no para arrepentimiento, sino, ¿sabes qué? Él se sintió herido en su orgullo. Él se sintió herido, ¿sabes? Él se sintió ofendido. Y dice la Biblia que él estaba triste, pero estaba enojado y dice que estaba con la cabeza hacia abajo. Él estaba con la cabeza hacia abajo y entonces Dios lo confronta, versículo 6, y le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ensañado significa ¿por qué te has enojado tanto, Caín? ¿Por qué tu corazón está lleno de ira y de enojo? ¿Y por qué tu cabeza está hacia abajo? Y sabes, aquí Dios va a confrontar con la decisión que todos tomamos a diario. La decisión de pecar está en nuestras manos. La decisión de pecar está en tus manos, mi querido hermano. Y está en mis manos. Y dice aquí la escritura que el Dios le dijo, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto, Caín? Versículo 7, si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo en este pasaje, mi querido hermano? En este pasaje, Dios le está diciendo a Caín, en primer lugar, le está diciendo a Caín, tú estás enojado. Pero Dios le está diciendo, mira, Caín, ¿acaso si tú obedeces a Dios, si tú haces bien, no vas a tener la cabeza en alto? ¿No vas a ser honrado? Pero le dice así, el pecado está a la puerta. Es decir, sabes, es una decisión. Y la decisión puede ser o obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Pero hay algo importante, lo que Dios le dice es, el pecado está a la puerta y dice, con todo esto, a ti será su deseo. Lo que está describiendo aquí la Escritura es que el pecado es como una bestia. Es una bestia que salta hacia nosotros para dominarnos. Cuando una persona no se arrepiente de su pecado, el pecado lo domina, lo hace esclavo, y una vida de una persona esclavizada en el pecado es una vida lamentablemente en decadencia espiritual y moral. Y déjame decirte que si yo no confieso mi pecado, entonces voy a seguir pecando y voy a ser esclavo de mi pecado, pero algo más. Dice que el pecado nos lleva a hacer cosas atroces, a hacer cosas terribles. Y vemos aquí cómo Satanás tentó a Caín
aprovechó ese enojo, esa ira, ese orgullo en su corazón, el no reconocer que no había honrado a Dios, que no había venido con fe, que no había venido a adorar a Dios. Y sabes, puso un pensamiento en su corazón. Y Caín llenó su corazón de odio hacia su hermano menor. Y hizo un plan para matarlo. Sabes, Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Por eso vamos a ver ahí cómo a través de un engaño, versículo 7, versículo 8, él va a seguir pecando y va a cometer pecados terribles. Mira el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice la Escritura? Lo mató. Estaba planeado. Había llenado su corazón de odio contra Dios y de odio contra su hermano. Y planeó todo un engaño para matarlo en el campo. Qué terrible es la vida de una persona que es dominada por el pecado. Es como una bestia que salta y nos domina y nos quiere esclavizar y nos quiere llevar a hacer cosas terribles, como odiar a los seres que debemos amar. ¿Sabes por qué hay esposos que maltratan a sus esposas? ¿Sabes por qué hay hijos que maltratan a sus padres? ¿Sabes por qué vemos asesinatos, jóvenes que se rebelan contra Dios y dicen: no, yo quiero vivir mi vida a mi manera, yo quiero vivir en las drogas, yo quiero vivir en el alcohol, yo quiero vivir en la inmoralidad, Dios me hizo hombre, pero yo no quiero ser hombre? Y de pronto todo ese pensamiento de en contra de Dios lo lleva a hacer cosas terribles, como lo que sucedió hace poco, allí en Texas, en una escuela donde un joven puso en su corazón el odio y la ira como Caín y mató a tantos niños, porque el odio lo llevó a hacer esas cosas atroces. El pecado nos lleva a hacer cosas terribles, mi querido hermano. Si tú y yo no nos arrepentimos de nuestro pecado, el pecado es como una bestia, nos va a esclavizar y va a destruir, no solamente a ti, va a destruir a tu familia. Una decisión, el pecado está en nuestras manos, la decisión de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Pero déjame decirte ahí en el versículo 9 al versículo 16 que vamos a ver que el pecado es juzgado por Dios. Mira la escritura, dice: Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Está mintiendo. Y dice: ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Ahora yo te hago la pregunta, él era el hermano mayor, ¿verdad? Su responsabilidad era cuidar y proteger a su hermano menor. Pero él dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Es decir, se volvió tan indiferente por causa del pecado, se volvió tan mentiroso que no reconocía lo que había hecho con su hermano. Mira el versículo 10. Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, él había derramado la sangre de su hermano y Dios dice: la tierra está clamando por venganza porque tú has levantado tu mano contra tu hermano. Y así la creación gime por causa del pecado de la humanidad. Dios se indigna por nuestro pecado. Dios se indigna por nuestra maldad. Y vemos ahí que Dios juzga también el pecado. Mira el versículo 11. Dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Si te diste cuenta, Caín nunca se arrepintió. Caín siempre culpó a Dios, siempre culpó a su hermano. Y aquí está diciendo: este castigo es grande, no se arrepintió. ¿Sabes? Si Caín se hubiese arrepentido, la historia hubiese sido distinta. Pero Caín seguía pensando que todos eran culpables, que todos eran malos y que él era la víctima.
Él nunca reconoció que él había pecado contra Dios. Y vemos aquí cómo Dios juzgó el pecado. ¿Qué hizo Dios? Vemos aquí, en primer lugar, Dios va a maldecir la tierra. Ya la tierra estaba maldita por causa del pecado de Adán y Eva. Pero aquí hay otra maldición. Dios maldice la tierra donde iba a vivir Caín. Y dice, donde él iba a trabajar, la tierra no le devolvería la fuerza y no tendría el resultado que él esperaba. Es decir, iba a vivir una vida de carencias, una vida de necesidad, una vida de situaciones complicadas por causa de su pecado. Pero en segundo lugar, Dios lo expulsa de la tierra. Iba a vivir como un expatriado, un vagabundo, un extranjero fuera de la tierra. Y por eso dice Caín, grande es mi castigo, y si alguno me hallare me va a querer matar, dice Caín. Recuerda que esto que está diciendo Caín significa que habían pasado los años y ya había mucha gente que había, obviamente de la descendencia de Adán y Eva, hermanos, y mucha gente había nacido Adán. Recuerda que Adán vivió más de 900 años y estamos hablando de que pues había tenido muchísimos hijos y Dios le había mandado a poblar la tierra, así que había mucha gente ya en la tierra. Pero a Caín decía, me van a matar. Él tenía miedo. Y sabes, el pecado nos lleva a tener miedo. El pecado te lleva a vivir una vida de inseguridad, una vida de miedo. Pero déjame decirte que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y Él quiere que tú y yo reconozcamos quién es Dios, que Él es justo y santo. Y cuando yo reconozco que Él es justo y santo, entonces yo me alejo del pecado. Y sabes, necesitamos reconocer la justicia de Dios y recibir el castigo de Dios. Si he pecado, Señor, tengo que confrontar o enfrentar las consecuencias de mi pecado. Muchas veces la consecuencia de ese pecado va a ser una enfermedad. A veces la consecuencia de ese pecado va a ser una situación difícil en tu hogar, una carencia. Probablemente la consecuencia de tu pecado va a afectar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu trabajo. Pero es también aceptar el juicio de Dios y decir, Señor, yo he pecado, yo me arrepiento y busco la gracia y la misericordia de Dios. Finalmente, podemos ver en la historia de la Biblia la descendencia de Adán y Eva. Pero solo quiero leerte un versículo más y con eso quiero terminar. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, mira, más adelante Caín tuvo muchos hijos, pero vamos a ver en el versículo 1 del capítulo 5 que Adán y Eva tuvieron un hijo en quien se iba a cumplir la promesa. Dice ahí, este es el libro de las generaciones de Adán.